Hay verdades que Sagitario proclama con una sonrisa, mirando al horizonte, convencido de que el mañana siempre traerá una nueva oportunidad. Pero existen otras que permanecen ocultas en el santuario de su corazón, protegidas por un silencio que muy pocos llegan a comprender. No porque tema reconocerlas, sino porque sabe que algunas emociones solo adquieren sentido cuando han madurado al calor de las grandes batallas del alma. Desde la perspectiva astrológica, Sagitario es el hijo del fuego mutable, guiado por la inmensa influencia de Júpiter, el planeta de la expansión, la sabiduría y la esperanza. Esa energía lo impulsa a mirar siempre más allá de los límites visibles, a creer que toda caída contiene una enseñanza y que cada derrota prepara un triunfo mayor. Sin embargo, esa misma fuerza luminosa crea una paradoja: mientras inspira a otros con su optimismo, muchas veces esconde sus propias heridas detrás de una actitud despreocupada. La verdad que su corazón rara vez expresa es que también conoce profundamente el dolor. Ha aprendido a sonreír mientras reconstruye en silencio aquello que otros ni siquiera sospechan que se ha roto. No necesita convertir sus cicatrices en un espectáculo porque considera que el verdadero crecimiento ocurre lejos de los aplausos y del reconocimiento externo. Su fortaleza nace precisamente de esa capacidad para levantarse sin anunciar cada una de sus caídas. Sagitario aparenta no mirar atrás, pero conserva en algún rincón de su memoria los nombres de quienes marcaron su camino. No vive atrapado por el pasado, aunque nunca olvida las lecciones que éste le entregó. Cada decepción se transforma en una brújula invisible que orienta sus decisiones futuras. Su corazón comprende que confiar es uno de los mayores actos de valentía, precisamente porque sabe cuánto puede doler una traición. Existe también una verdad silenciosa relacionada con su inmensa necesidad de libertad. Muchos creen que Sagitario huye de los compromisos, cuando en realidad escapa únicamente de aquello que intenta encadenar su esencia. Su espíritu nació para crecer, descubrir, aprender y evolucionar constantemente. Cuando alguien intenta limitar esa expansión, siente que una parte de su fuego comienza a apagarse. Por eso protege con tanta intensidad su independencia, no como un acto de egoísmo, sino como una forma de preservar el propósito que las estrellas sembraron en su nacimiento. Su corazón tampoco suele admitir cuánto necesita sentirse comprendido. Puede recorrer caminos en solitario durante largos periodos y demostrar una independencia admirable, pero incluso el arquero más fuerte agradece encontrar almas capaces de caminar a su lado sin intentar cambiar su dirección. Anhela vínculos donde la admiración mutua sustituya al control y donde la confianza ocupe el lugar de la sospecha. En el plano espiritual, Sagitario guarda una fe que pocas veces verbaliza completamente. Aunque atraviese épocas de incertidumbre, conserva una convicción profunda de que el universo nunca deja de mover las piezas necesarias para conducirlo hacia aquello que verdaderamente le pertenece. Esa confianza actúa como un faro invisible durante las noches más oscuras. Mientras otros solo perciben obstáculos, Sagitario busca señales, aprendizajes y oportunidades ocultas entre las dificultades. Otra verdad que permanece encerrada en su interior es el enorme peso de las expectativas que coloca sobre sí mismo. Su entusiasmo suele hacer creer que todo le resulta sencillo, pero internamente libra exigentes batallas para estar a la altura de sus propios ideales. No le basta con sobrevivir, desea dejar una huella, descubrir un significado superior y demostrar que cada experiencia vivida contribuye a una misión más grande. Cuando entrega su afecto, lo hace con una intensidad mucho mayor de la que permite mostrar. Puede parecer distante en determinados momentos, pero esa distancia suele ser un mecanismo de protección antes que una ausencia de sentimientos. Prefiere guardar silencio antes que expresar emociones que todavía no comprende por completo. Necesita tiempo para ordenar su mundo interior antes de compartirlo con los demás. También existe una nobleza silenciosa que rara vez reclama reconocimiento. Sagitario ayuda porque considera que el conocimiento, la esperanza y la fuerza deben compartirse. Muchas de sus acciones generosas permanecen ocultas porque entiende que la verdadera grandeza pierde valor cuando necesita ser exhibida constantemente. Su recompensa consiste en saber que contribuyó al crecimiento de otra persona, aunque nadie llegue a conocer ese gesto. El fuego de Sagitario tampoco elimina sus dudas. Lo que ocurre es que ha decidido no permitir que el miedo gobierne sus decisiones. La valentía no consiste en no sentir incertidumbre, sino en avanzar incluso cuando el camino permanece cubierto por la niebla. Esa es una de las enseñanzas más profundas que Júpiter deposita en su espíritu: la expansión siempre exige atravesar territorios desconocidos. En ocasiones, su corazón desea descansar de ser fuerte. Sin embargo,
casi nunca lo admite porque siente que la vida le ha enseñado a convertirse en su propio refugio. Esa resistencia extraordinaria puede hacer creer que nada logra afectarle, cuando en realidad procesa las emociones en la intimidad de su conciencia, transformándolas lentamente en experiencia, sabiduría y fortaleza. Quizá la mayor verdad que Sagitario rara vez pronuncia sea que nunca ha dejado de creer en la posibilidad de un nuevo comienzo. Incluso después de las mayores decepciones, cuando el mundo parece haber perdido su brillo, una pequeña llama continúa ardiendo en el centro de su espíritu. Esa llama representa la certeza de que siempre existe otro horizonte esperando ser descubierto. Es la voz silenciosa de Júpiter recordándole que ningún destino termina donde otros creen que acaba el camino. Así, mientras el arquero continúa apuntando hacia las estrellas, guarda en el centro de su corazón un secreto que solo el tiempo revela completamente: su verdadera fuerza nunca provino únicamente de su entusiasmo, sino de la extraordinaria capacidad de convertir cada herida en sabiduría, cada pérdida en crecimiento, cada caída en impulso y cada amanecer en una nueva oportunidad para seguir persiguiendo la verdad que da sentido a su existencia. Existe un aspecto mucho más profundo en la naturaleza de Sagitario que rara vez sale a la superficie: el conflicto permanente entre lo que muestra al mundo y la inmensidad de lo que realmente siente. El arquero zodiacal parece caminar con paso firme hacia el futuro, pero en su interior mantiene un diálogo constante con su conciencia, buscando que cada decisión esté alineada con una verdad superior. Esa necesidad de coherencia es una de las fuerzas invisibles que gobiernan su destino. Puede soportar la pérdida de bienes materiales, de posiciones sociales o incluso de relaciones importantes, pero le resulta insoportable sentir que ha traicionado aquello en lo que cree. Júpiter no solo le concede expansión, sino también un profundo sentido de propósito. Por eso el corazón de Sagitario guarda una verdad que pocas veces verbaliza: necesita sentir que su vida tiene un significado trascendente. No le basta con acumular experiencias, desea comprender por qué cada experiencia apareció en su camino. Cuando encuentra ese sentido, desarrolla una determinación casi imparable, como si una fuerza antigua despertara en su interior para recordarle que nació para avanzar más allá de los límites que otros consideran definitivos. Hay momentos en los que el silencio de Sagitario no nace de la indiferencia, sino de la prudencia espiritual. Ha descubierto que no todas las personas están preparadas para comprender sus sueños, sus intuiciones o sus ideales. Por eso aprende a proteger ciertas partes de sí mismo hasta encontrar almas capaces de valorar lo que representan. Esta reserva emocional suele confundirse con frialdad, cuando en realidad es una forma de custodiar aquello que considera sagrado. El elemento fuego que lo gobierna posee una cualidad purificadora. Cada vez que atraviesa una crisis, algo dentro de él deja de existir para permitir el nacimiento de una versión más consciente. Mientras otros luchan por recuperar exactamente lo que perdieron, Sagitario acepta que algunas etapas jamás volverán. Comprende que el universo no siempre devuelve lo mismo, muchas veces entrega algo mucho más grande, pero únicamente a quienes han tenido el valor de soltar lo antiguo. Su corazón tampoco suele revelar cuánto le afectan las promesas incumplidas. Puede perdonar errores nacidos de la debilidad humana, pero le cuesta olvidar cuando descubre la ausencia de honestidad. Para un signo gobernado por la búsqueda de la verdad, la mentira representa mucho más que un simple engaño, simboliza una ruptura del orden moral que sostiene la confianza. Desde ese instante, algo cambia para siempre, aunque exteriormente continúe actuando con serenidad. Existe además una conexión casi instintiva entre Sagitario y los grandes ciclos de la vida. Sin necesidad de comprender racionalmente todo lo que sucede, suele percibir cuando una etapa está llegando a su final. Antes de que las circunstancias externas cambien, su espíritu comienza a inquietarse, impulsándolo hacia nuevos horizontes. Es como si el propio movimiento de las estrellas despertara una llamada silenciosa que solo él logra escuchar con claridad. Muchas veces se piensa que Sagitario nunca teme a la soledad. La realidad es más compleja. Lo que ocurre es que ha aprendido a convertir la soledad en una maestra en lugar de verla como un castigo. En esos espacios de aislamiento descubre respuestas que el ruido del mundo jamás podría ofrecerle. Allí fortalece su intuición, reorganiza sus prioridades y recupera la energía necesaria para afrontar los siguientes desafíos. Por eso no teme caminar solo cuando la fidelidad a su esencia exige tomar un sendero diferente. Otra verdad que permanece guardada es su enorme sensibilidad hacia las injusticias. Aunque procure mantener una actitud optimista, hay situaciones que despiertan una profunda indignación en su interior. No soporta contemplar cómo el abuso, la manipulación o la cobardía limitan el crecimiento de otras personas.
Cuando esa llama ética se enciende, emerge un guerrero dispuesto a defender principios incluso si debe enfrentarse a la incomprensión o asumir grandes sacrificios. En el plano astrológico, Sagitario representa el viaje eterno hacia una conciencia más elevada. Su arco no apunta únicamente hacia objetivos materiales, sino hacia estados superiores de comprensión. Cada desafío vivido fortalece la precisión de esa flecha simbólica, enseñándole a distinguir entre los deseos pasajeros y las auténticas misiones del alma. Con el paso del tiempo comprende que el mayor triunfo no consiste en conquistar el mundo exterior, sino en gobernar el propio universo interior sin perder la capacidad de maravillarse. También guarda un secreto relacionado con la esperanza. Incluso cuando todo parece indicar que un ciclo ha terminado, una parte de su espíritu continúa creyendo que existe una posibilidad aún invisible. Esa confianza no surge de la ingenuidad, sino de la experiencia acumulada. Ha visto demasiadas veces cómo los mayores milagros aparecían después de los momentos más difíciles como para renunciar a la fe en el porvenir. Mientras otros abandonan porque solo observan oscuridad, Sagitario sigue avanzando convencido de que el amanecer siempre comienza mucho antes de que el sol sea visible. Así, el corazón del arquero continúa custodiando verdades que no necesitan ser pronunciadas para ejercer su poder. Son convicciones forjadas en el fuego de las pruebas, en el silencio de las despedidas y en la inmensa confianza de que cada paso dado con integridad acerca un poco más al destino que las estrellas reservaron desde el principio. Esa certeza se convierte en su auténtico tesoro, una fuerza invisible que jamás depende de la aprobación ajena, porque nace directamente de la alianza entre su espíritu indomable y la infinita expansión que Júpiter imprime sobre su camino. Hay una dimensión del corazón de Sagitario que permanece casi siempre fuera del alcance de quienes solo observan su carácter alegre, espontáneo y aventurero. En lo más profundo de su mundo interior existe un compromiso silencioso con la autenticidad que llega a convertirse en una auténtica misión espiritual. Sagitario puede aceptar equivocarse, cambiar de opinión e incluso comenzar desde cero cuantas veces sea necesario, pero difícilmente aceptará vivir una vida construida sobre una mentira. Esa fidelidad a sí mismo constituye una de las verdades más poderosas que rara vez expresa con palabras. La energía de Júpiter impulsa a este signo a expandirse constantemente, pero esa expansión no consiste únicamente en viajar, aprender o conquistar nuevos horizontes. También implica abandonar antiguas versiones de sí mismo. Cada cierto tiempo, Sagitario siente que debe desprenderse de ideas, costumbres, vínculos o creencias que ya no reflejan su evolución. Ese proceso puede parecer incomprensible para quienes buscan estabilidad permanente, pero forma parte de su naturaleza celeste. El arquero entiende, aunque pocas veces lo diga, que quedarse inmóvil demasiado tiempo también puede convertirse en una forma de perderse. Su corazón guarda otra verdad profundamente simbólica: no lucha por demostrar que es fuerte. Lucha por no permitir que las dificultades deformen su esencia. Existe una diferencia enorme entre endurecerse y fortalecerse. Sagitario procura conservar la capacidad de confiar, de ilusionarse y de mirar el futuro con esperanza incluso después de atravesar experiencias dolorosas. Esa es una batalla invisible que libra todos los días. Mientras muchos levantan murallas para no volver a sufrir, él intenta construir sabiduría sin renunciar a la luz que lo caracteriza. Hay ocasiones en las que su aparente optimismo es interpretado como ingenuidad. Sin embargo, detrás de esa actitud existe una comprensión muy profunda del funcionamiento de los ciclos. Sagitario sabe que ningún invierno es eterno porque ha comprobado una y otra vez que la rueda del destino nunca permanece inmóvil. Cuando todo parece detenido, continúa preparándose porque intuye que el universo ya está organizando el siguiente movimiento. Esa paciencia activa es una virtud que pocas personas alcanzan a comprender. Otra realidad que raramente verbaliza es su enorme respeto por el tiempo. Aunque disfrute de la aventura y de la improvisación, entiende que cada proceso tiene un ritmo que no puede ser forzado. La flecha del arquero solo alcanza su objetivo cuando ha sido tensada con la fuerza adecuada. Dispararla antes de tiempo puede significar perder una oportunidad decisiva. Por eso, cuando guarda silencio o parece esperar sin actuar, muchas veces está acumulando energía para el instante exacto en el que deberá avanzar con toda su determinación. También existe un fuego interior relacionado con la dignidad. Sagitario puede soportar la escasez, los cambios inesperados o los desafíos más complejos, pero le cuesta convivir con ambientes donde la falsedad se convierte en una norma. Su espíritu necesita respirar verdad. Cuando percibe manipulación constante, hipocresía o intereses ocultos, comienza a sentir que su energía se debilita.
Entonces aparece uno de los rasgos más característicos de este signo, la decisión de alejarse antes de perder la paz interior. En un nivel más profundo, Sagitario comprende que cada encuentro humano posee un significado. Aunque muchas personas entren y salgan de su vida, pocas son olvidadas completamente. Algunas llegaron para inspirarlo, otras para poner a prueba su paciencia y otras para enseñarle a cerrar ciclos. Su corazón conserva esas experiencias como capítulos de un gran viaje iniciático. No siente rencor hacia el pasado cuando logra descubrir la enseñanza escondida detrás de cada acontecimiento. El arquero también experimenta momentos de cansancio espiritual que rara vez comparte. Son etapas en las que parece que la fe vacila durante unos instantes. Sin embargo, incluso en esos periodos más silenciosos, algo permanece vivo en su interior. Es una pequeña chispa imposible de apagar que le recuerda que todavía existen montañas por escalar y horizontes que contemplar. Esa llama representa la esencia jupiteriana, la capacidad de renacer desde la confianza incluso cuando las circunstancias invitan al desaliento. Astrológicamente, Sagitario simboliza al buscador eterno, pero esa búsqueda no se limita al conocimiento intelectual. Persigue una verdad capaz de transformar el alma. Necesita comprender el sentido oculto de las pruebas, la razón de los encuentros y el propósito de cada desafío. Mientras otros se conforman con respuestas sencillas, él continúa formulándose preguntas que lo empujan hacia niveles más elevados de conciencia. Esa inquietud permanente explica por qué nunca siente que el camino ha terminado. Existe además una noble ambición que pocas veces reconoce abiertamente. No desea ser recordado únicamente por sus logros, sino por la inspiración que haya sembrado en otros. Intuye que la verdadera grandeza consiste en despertar esperanza, coraje y libertad en quienes cruzan su camino. Por eso muchas de sus palabras nacen del deseo sincero de animar a otros a descubrir su propio potencial, aunque él mismo esté atravesando una tormenta silenciosa. Con el paso de los años, el corazón de Sagitario aprende una de las lecciones más elevadas de su recorrido zodiacal: la mayor victoria no consiste en conquistar todos los horizontes visibles, sino en mantener intacta la capacidad de mirar el cielo con ilusión después de cada batalla. Esa es la auténtica herencia de Júpiter. No promete una existencia libre de pruebas, sino un espíritu capaz de convertir cada experiencia en un peldaño hacia una versión más luminosa de sí mismo. Por eso, cuando parece avanzar con serenidad mientras el mundo se llena de incertidumbre, no actúa movido por la casualidad. Camina guiado por una convicción que muy pocos alcanzan a comprender: el destino favorece a quienes mantienen la flecha apuntando hacia la verdad, incluso cuando el blanco todavía permanece oculto entre las nieblas del horizonte. Esa certeza silenciosa es el mayor secreto que protege su corazón y la fuerza que lo impulsa a seguir escribiendo su leyenda bajo la mirada eterna de las estrellas. Hay una verdad aún más sutil que el corazón de Sagitario suele guardar con absoluto celo: el miedo a perder la capacidad de creer. No se trata de un temor a fracasar, porque comprende que el fracaso forma parte del aprendizaje, sino de la posibilidad de que las decepciones apaguen esa llama interior que lo impulsa a seguir avanzando. Toda su energía jupiteriana se sostiene sobre la convicción de que siempre existe un significado más elevado detrás de los acontecimientos. Cuando esa fe es puesta a prueba, comienza una de las batallas más trascendentales de su existencia. Es entonces cuando el verdadero arquero demuestra de qué está hecho, porque no permite que la oscuridad transforme su manera de mirar el universo. Desde una perspectiva astrológica, Sagitario representa la conciencia que se expande constantemente hacia planos superiores de comprensión. No busca únicamente respuestas, busca una verdad capaz de darle sentido a toda su vida. Por eso su corazón no suele expresar la enorme responsabilidad que siente hacia su propio destino. Intuye que vino al mundo para algo más que cumplir rutinas o repetir caminos ya recorridos. Existe en él una necesidad permanente de crecer, de descubrir, de elevar su espíritu y de inspirar a otros con el ejemplo de una vida auténtica. Muy pocas personas perciben cuánto le afectan las oportunidades desperdiciadas. Sagitario rara vez permanece lamentándose por ellas, pero cada ocasión perdida deja una enseñanza profundamente grabada en su memoria. En lugar de alimentar el arrepentimiento, transforma esa experiencia en una promesa silenciosa: no volver a dejar escapar aquello que el universo coloque nuevamente frente a él. Esa actitud explica por qué, cuando aparece una nueva puerta, suele atravesarla con una decisión que sorprende a quienes desconocen las batallas interiores que la precedieron. También guarda en silencio una sensibilidad especial hacia las señales del destino.
Mientras muchos consideran ciertas coincidencias como simples casualidades, Sagitario suele percibir conexiones invisibles entre los acontecimientos. Un encuentro inesperado, una conversación aparentemente insignificante, un viaje imprevisto o incluso una despedida dolorosa pueden adquirir para él un significado mucho más profundo. Gobernado por Júpiter, desarrolla la intuición de que el universo habla mediante símbolos y sincronías, y aprende a leer esos mensajes con una atención que pocas veces comparte. Otra verdad que rara vez verbaliza es que no necesita tener todas las respuestas para seguir caminando. Su confianza nace precisamente de aceptar que existen misterios imposibles de controlar. Mientras otros solo avanzan cuando todo parece seguro, Sagitario comprende que las mayores revelaciones suelen encontrarse más allá de la zona conocida. Esa capacidad para abrazar lo incierto constituye una de sus mayores fortalezas espirituales. Existe además una lucha silenciosa entre su enorme generosidad y la necesidad de proteger su energía. Durante buena parte de su vida entrega tiempo, conocimiento, apoyo y entusiasmo con una naturalidad admirable. Sin embargo, llega un momento en el que descubre que no todas las personas valoran esos regalos. Entonces aprende una lección fundamental: ayudar no significa sacrificarse indefinidamente. Comprende que incluso el fuego más intenso necesita conservar parte de su calor para no extinguirse. El corazón de Sagitario tampoco suele revelar cuanto le inspira la grandeza ajena. Lejos de sentir envidia hacia quienes alcanzan metas extraordinarias, suele experimentar una profunda admiración. Ver a otros superar límites alimenta su propia determinación. Interpreta esos logros como pruebas vivientes de que el potencial humano puede expandirse mucho más allá de lo imaginable. Esa actitud convierte la inspiración en uno de los motores más poderosos de su evolución. Hay otro aspecto menos evidente de su naturaleza: la necesidad de reconciliar constantemente el idealismo con la realidad. Sagitario sueña en grande porque su espíritu nació orientado hacia horizontes lejanos. Sin embargo, también descubre que los sueños auténticos requieren disciplina, paciencia y perseverancia. Júpiter abre las puertas de las posibilidades, pero el propio signo comprende que solo el esfuerzo sostenido permite cruzarlas. Esa combinación entre visión y constancia termina convirtiéndose en una fuente extraordinaria de poder personal. Con el paso de los años, el arquero deja de perseguir únicamente experiencias intensas y comienza a valorar profundamente la paz interior. Descubre que la verdadera libertad no consiste en escapar continuamente hacia nuevos escenarios, sino en conservar la serenidad independientemente del lugar donde se encuentre. Ese cambio representa una de las transformaciones más elevadas de su evolución astrológica. El viajero comprende finalmente que el horizonte más importante siempre ha estado dentro de sí mismo. También existe un vínculo casi sagrado entre Sagitario y la esperanza colectiva. Su corazón siente una necesidad natural de recordar a los demás que aún existen motivos para seguir luchando. Incluso cuando atraviesa dificultades personales, intenta convertirse en una fuente de ánimo para quienes han perdido la confianza. No lo hace para aparentar fortaleza, sino porque cree sinceramente que una palabra oportuna puede cambiar el rumbo de una vida. En los momentos de mayor silencio descubre otra de sus grandes verdades: el destino no se conquista únicamente mediante grandes gestas, sino también a través de pequeñas decisiones diarias que fortalecen el carácter. Cada acto de honestidad, cada muestra de valentía, cada renuncia a la mentira y cada paso dado con integridad van moldeando el camino que las estrellas diseñaron para él. Comprende que ninguna transformación ocurre de forma instantánea, todas nacen de una suma constante de elecciones conscientes. Así, el corazón de Sagitario continúa guardando un secreto que rara vez necesita expresar. Sabe que el universo no mide el valor de un alma por la cantidad de victorias visibles, sino por la fidelidad con la que permanece unida a su propósito cuando nadie observa. Esa convicción se convierte en su verdadera armadura. Mientras otros buscan certezas en el mundo exterior, el arquero aprende a encontrarlas en la voz silenciosa de su espíritu, una voz que le recuerda que cada amanecer ofrece una nueva oportunidad para apuntar su flecha hacia un horizonte más alto, más sabio y más luminoso que el anterior. Hay una verdad profundamente escondida en el corazón de Sagitario que pocas personas llegan a descubrir: el enorme peso que tiene para este signo la promesa hecha a sí mismo. Puede olvidar fácilmente las promesas vacías que otros le hicieron, pero jamás deja de escuchar aquellas que nacieron en los momentos más decisivos de su propia vida. En silencio, después de cada derrota, de cada pérdida o de cada desilusión, Sagitario suele formular un juramento interior. Promete levantarse más sabio, más fuerte y más consciente que antes.
Esa promesa invisible se convierte en una fuerza que guía sus pasos durante años, aunque nadie conozca su existencia. Astrológicamente, Júpiter no solo representa la expansión, sino también la confianza en el orden del universo. Por ello, Sagitario posee una capacidad extraordinaria para aceptar que algunos acontecimientos solo pueden comprenderse con el paso del tiempo. Mientras otros se desesperan buscando respuestas inmediatas, el arquero desarrolla la paciencia de quien sabe que el destino revela sus secretos por etapas. Su corazón guarda esa certeza porque ha comprobado en numerosas ocasiones que aquello que parecía una pérdida terminó siendo el comienzo de un camino mucho más elevado. Existe también una dimensión muy espiritual de su naturaleza relacionada con la verdad interior. Sagitario no necesita convencer al mundo de quién es. Lo que realmente le preocupa es no engañarse a sí mismo. Esa diferencia cambia completamente su manera de afrontar la vida. Puede soportar críticas, malentendidos o incluso el rechazo, pero le resulta insoportable vivir representando un papel que no refleja su auténtica esencia. Por eso, cuando siente que una situación lo obliga a traicionar sus principios, comienza a preparar silenciosamente su partida, aunque nadie perciba todavía esa decisión. El corazón de Sagitario también protege un anhelo casi sagrado: encontrar lugares, personas y proyectos donde pueda desplegar todo su potencial sin necesidad de limitar su espíritu. No busca únicamente aceptación, busca expansión. Intuye que la vida es demasiado breve para permanecer en espacios donde debe reducir constantemente su luz para no incomodar a los demás. Cuando descubre un entorno que alimenta su crecimiento, responde con una entrega absoluta y una lealtad difícil de igualar. Otra verdad que rara vez expresa es que muchas de sus sonrisas nacen de una decisión consciente y no de la ausencia de dificultades. Sagitario comprende el inmenso poder que tiene la actitud frente al destino. Ha descubierto que la esperanza también es una disciplina. No siempre despierta lleno de entusiasmo, pero elige alimentar esa energía porque sabe que el pensamiento termina modelando el camino que recorre. Esa fortaleza mental constituye uno de los mayores regalos de la influencia jupiteriana. Con el paso del tiempo aprende además que no toda batalla merece ser librada. Durante su juventud puede responder con rapidez ante las provocaciones o intentar demostrar que posee la razón. Sin embargo, conforme madura espiritualmente comprende que la verdadera victoria consiste muchas veces en conservar la paz interior. Deja de desperdiciar energía intentando convencer a quienes no desean comprender. Su silencio deja de ser una señal de debilidad para convertirse en una manifestación de sabiduría. Hay además una conexión muy profunda entre Sagitario y la idea del legado. Aunque disfrute del presente, en el fondo desea que su paso por el mundo deje una huella que sobreviva al tiempo. No necesariamente busca fama o reconocimiento, sino la satisfacción de haber contribuido al crecimiento de otras personas. Una enseñanza compartida, un ejemplo de valentía o una palabra pronunciada en el momento adecuado pueden tener para él un valor mucho mayor que cualquier recompensa material. El arquero también descubre que la verdadera libertad no consiste únicamente en poder elegir el camino, sino en no convertirse en prisionero de sus propios miedos. Esa comprensión transforma completamente su evolución. Poco a poco deja de actuar condicionado por antiguas heridas y comienza a tomar decisiones inspiradas por sus aspiraciones más elevadas. Es en ese momento cuando su energía adquiere una fuerza extraordinaria, porque deja de huir del pasado y empieza a caminar deliberadamente hacia el futuro que desea construir. Su corazón tampoco suele revelar la intensidad con la que observa el comportamiento humano. Aunque proyecte una imagen despreocupada, posee una notable capacidad para identificar las verdaderas intenciones de quienes lo rodean. No siempre reacciona de inmediato, porque prefiere permitir que las personas se rebelen por sí mismas. Entiende que el tiempo termina mostrando aquello que las palabras intentan ocultar. Esa paciencia para observarle evita caer repetidamente en los mismos engaños. Desde una perspectiva astrológica, Sagitario representa al eterno peregrino del conocimiento. Sin embargo, llega un momento en el que comprende que el viaje más complejo no consiste en recorrer grandes distancias, sino en atravesar los propios límites interiores. Cada temor superado amplía su universo. Cada acto de perdón fortalece su espíritu. Cada renuncia al resentimiento libera una energía inmensa que puede dirigir hacia metas mucho más elevadas. Existe finalmente una verdad que resume la esencia más profunda de este signo: Sagitario jamás deja de construir esperanza, incluso cuando todo parece perdido. Esa esperanza no es ingenuidad ni simple optimismo.
Es el resultado de haber atravesado numerosas tormentas y haber comprobado que siempre existe un amanecer esperando detrás del horizonte. Esa experiencia convierte su fe en una convicción inquebrantable. Por eso el corazón de Sagitario permanece muchas veces en silencio. No porque carezca de emociones, sino porque algunas verdades son demasiado grandes para expresarlas con palabras. Prefiere demostrarlas viviendo con integridad, avanzando cuando otros se detienen, creyendo cuando otros renuncian y manteniendo la mirada fija en las estrellas incluso durante las noches más oscuras. Allí reside la grandeza del arquero, en comprender que la mayor victoria no consiste en alcanzar un destino concreto, sino en recorrer todo el camino sin permitir que el miedo, la amargura o la desesperanza apaguen el fuego sagrado que Júpiter encendió en su alma desde el instante mismo de su nacimiento. Existe una verdad silenciosa que el corazón de Sagitario protege incluso de sí mismo durante muchos años, la conciencia de que cada don recibido implica una responsabilidad. Desde la astrología, Júpiter no concede únicamente suerte o expansión, también exige crecimiento moral, amplitud de conciencia y la capacidad de utilizar la propia fortaleza para iluminar caminos. Por eso Sagitario siente, aunque pocas veces lo exprese, que no ha venido al mundo para conformarse con una existencia cómoda. En lo más profundo percibe una llamada constante hacia algo más elevado, como si una voz ancestral le recordara que todavía queda una cima por conquistar. Ese llamado interior suele manifestarse cuando todo parece marchar bien. Mientras otros descansan al alcanzar una meta, Sagitario comienza a preguntarse cuál será el siguiente horizonte. No lo hace por inconformismo superficial, sino porque su espíritu comprende que la evolución nunca se detiene. El verdadero enemigo del arquero no es el fracaso, sino el estancamiento. Permanecer demasiado tiempo en un lugar donde ya no aprende ni crece termina debilitando su energía vital. Entonces aparece esa inquietud que muchos interpretan como impaciencia, cuando en realidad es la manifestación de un alma que ha sido creada para avanzar. Hay otra verdad que rara vez comparte, el enorme valor que concede a las conversaciones sinceras. Puede disfrutar de encuentros ligeros y de momentos llenos de humor, pero aquello que realmente alimenta su corazón son los diálogos capaces de transformar una manera de pensar. Sagitario siente una profunda admiración por quienes se atreven a cuestionar sus propias certezas y a explorar nuevos puntos de vista sin miedo. Gobernado por Júpiter, entiende que la sabiduría nunca deja de expandirse y que cada persona puede convertirse en un maestro inesperado. También existe una relación muy especial entre Sagitario y el perdón, aunque pocas veces hable de ello. Su corazón comprende que guardar resentimiento significa cargar un peso que impide seguir avanzando. Sin embargo, perdonar no implica abrir nuevamente la puerta a quien rompió la confianza. El arquero distingue con claridad entre liberar el alma del rencor y permitir que los mismos errores se repitan. Esa diferencia representa una de las expresiones más maduras de su evolución espiritual. En el fondo de su conciencia habita una certeza difícil de explicar: cada obstáculo contiene una enseñanza oculta que solo se revela a quienes tienen el valor de atravesarlo. Por eso, incluso en medio de las pruebas más duras, una parte de Sagitario continúa observando lo que sucede con curiosidad. No se limita a preguntarse cómo salir de la dificultad, intenta descubrir en qué persona lo está convirtiendo esa experiencia. Esa capacidad transforma el sufrimiento en crecimiento y convierte cada desafío en una escuela para el espíritu. Otra verdad que permanece oculta es que Sagitario siente una profunda admiración por la coherencia. Puede tolerar diferencias de opinión, estilos de vida o formas de pensar completamente distintas a las suyas, pero le resulta difícil respetar a quienes cambian de principios según les conviene. Su corazón reconoce el inmenso valor de quienes permanecen fieles a su palabra incluso cuando nadie los observa. Esa integridad representa para él una forma de nobleza mucho más poderosa que cualquier demostración de éxito externo. El fuego mutable que lo gobierna también le concede una extraordinaria capacidad para reinventarse. Lo que otros consideran finales definitivos, Sagitario suele interpretarlo como portales hacia una etapa diferente. Aunque durante un tiempo experimente incertidumbre, termina descubriendo oportunidades donde antes solo existían ruinas. Esa facultad no nace de la ingenuidad, sino de una confianza profundamente arraigada en los ciclos de la vida. Ha comprendido que el universo rara vez cierra una puerta sin haber preparado antes otra posibilidad de crecimiento. Existe además un aspecto casi místico en su relación con el destino. Sagitario suele sentir que algunas personas aparecen exactamente en el momento preciso para activar cambios que parecían imposibles. Del mismo modo, reconoce cuando ciertos vínculos han cumplido su misión, aunque la despedida resulte dolorosa.
Su corazón entiende que no todas las almas llegan para permanecer, algunas aparecen únicamente para entregar una lección decisiva antes de continuar su propio camino. Con el paso de los años desarrolla una percepción mucho más refinada del éxito. Deja de medirlo únicamente por los logros visibles y comienza a valorar conquistas interiores que nadie puede fotografiar. Considera un triunfo haber conservado la honestidad en medio de la tentación, haber mantenido la esperanza durante la adversidad o haber protegido la bondad cuando el mundo parecía invitar al cinismo. Esas victorias silenciosas fortalecen su espíritu mucho más que cualquier reconocimiento exterior. También descubre que el verdadero coraje no consiste únicamente en desafiar al mundo, sino en enfrentarse a las propias limitaciones. Hay momentos en los que debe admitir errores, abandonar orgullos antiguos o aceptar que necesita aprender nuevamente desde el principio. Esa humildad consciente no disminuye su grandeza, por el contrario, amplía todavía más la influencia de Júpiter sobre su destino. El sabio nunca deja de ser aprendiz, y Sagitario termina comprendiendo que esa es una de las leyes más profundas del universo. Su corazón guarda igualmente una esperanza que casi nunca verbaliza. Cree que cada ser humano posee una chispa destinada a realizar algo extraordinario si se atreve a escuchar la llamada de su alma. Esa convicción explica por qué suele animar a otros incluso cuando ellos mismos han dejado de creer en sus posibilidades. Intuye que una sola palabra puede despertar una fuerza dormida durante años y cambiar completamente el rumbo de una existencia. Así, mientras continúa apuntando su flecha hacia horizontes cada vez más elevados, Sagitario comprende una de las mayores verdades que su corazón nunca necesita proclamar: la auténtica grandeza no consiste en llegar antes que los demás, sino en avanzar sin traicionar la propia esencia.